Gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, sus frecuencias compartidas. Viernes 7 de mayo del año 2021. Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Fíjense, señores, con respecto a las declaraciones del señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien pues dejó claro que a partir del lunes ya pues se va a tener la fecha, se dirá cuándo se van a abrir las clases, tanto para el sector público como para el privado, fruto de una reunión que sostuvieron las autoridades de salud, los representantes de los grupos empresariales que han estado apoyando la apertura a clases de manera presencial, y por supuesto el doctor Roberto Fulcar en su condición de ministro de Educación. Bueno, pues él informó al país que ya a partir del lunes se tendrá una fecha y será comunicada al país de cuándo se van a abrir las clases de manera presencial, en razón de que, sobre todo y basado en las recomendaciones del Gabinete de Salud, que entiende que ya desde el punto de vista sanitario, pues los estudiantes pueden volver a las aulas. Nosotros necesariamente pues tenemos que hacernos algunas preguntas, nos surgen algunas interrogantes y cuestionamos esa decisión, en el sentido de que, bueno, pero se ha dicho siempre que para abrir las clases en las diferentes jurisdicciones y comunidades donde operan estos colegios y estas escuelas, debe de haber una positividad por debajo del 5%. Eso no nos lo inventamos nosotros. Eso fue una información basada, fundamentada en estadística, que la dio desde un primer momento el Gabinete de Salud. Es decir, y que lo informó también en su momento, habló de eso el ministro Fulcar, basado precisamente en lo que sugieren los expertos, los expertos en la materia. Entonces, bueno, si analizamos solamente esa parte, nos damos cuenta que nosotros estamos muy lejos de ese 5% de positividad, en razón de que solamente unos cuantos municipios y una parte de los municipios del país presentan ese porcentaje en su positividad. Los otros municipios siguen con positividad alta, y en sentido general la positividad en el país todavía ronda por encima de 11, 12%. Entonces uno dice, bueno, pero es que esas son de las informaciones que se dan en diferentes momentos y que entonces no guardan coherencia y tienden a confundir a la ciudadanía. El otro aspecto que yo quiero señalar en torno a esta situación y a estas declaraciones del ministro Roberto Fulcar, que estoy de acuerdo con Rosendo en lo que en su planteamiento, cuando dice que realmente él tiene la percepción personal de que el ministro está tomando una decisión de la cual no está al 100% convencido. Yo coincido también con Rosendo en esa parte. Yo tengo también la percepción de que el ministro Fulcar no está 100% convencido de que esa debe ser la decisión correcta en estos momentos. Pero todos conocemos que la presión que durante meses y meses han estado ejerciendo diferentes sectores, principalmente los sectores que representan a los colegios privados, inclusive organismos como Educa, que también desde hace un tiempo a esta parte pues está fijando su posición en ese sentido. Entonces, bueno, y hemos visto a un ministro que ha estado toreando
esa situación, porque señores, el luchar, enfrentar, sortear los intereses de grupos poderosos para un funcionario público de la dimensión del ministro Fulcar no es nada fácil. Sin embargo, él lo ha hecho de manera brillante y como también hemos reconocido en muchas oportunidades, ha salvado el año escolar. La decisión de montar toda esa estructura que se montó alrededor de la educación virtual y semipresencial y a distancia, la verdad que ha sido el resultado de un esfuerzo titánico, de un trabajo importante que ha dado sus frutos. Muchos opinan que no ha sido del todo así, tienen sus teorías respecto a si los estudiantes de verdad están aprovechando el tiempo, de verdad están aprendiendo. Yo pienso que bajo las condiciones que ha vivido el país durante este último año, a partir de marzo del 2020, una situación difícil, muy difícil en todos los sentidos. Las autoridades de educación hicieron lo correcto, tomaron la medida correcta e hicieron todos los esfuerzos, no escatimaron esfuerzos para que los estudiantes pudieran participar del año escolar que hoy tenemos. Entonces, evidentemente que el ministro Fulcar pues ha tenido que ceder finalmente, pero fíjense que él inteligentemente dice, bueno, ok, se tomó la decisión de aperturar, ahora bien, y vamos a informar la semana que viene cuándo sería esa apertura, pero tenemos que vacunar el entorno de nuestros estudiantes. Tenemos que, entonces, pensamos, bueno, quizás entonces esa apertura no es tan inmediata como quizás pudiera pensarse en el momento en que uno escucha las informaciones, lee las informaciones y escucha las declaraciones de que se va a abrir. Quizá esa información de que se va a abrir no significa que se va a abrir dentro de 15 días ni dentro de un mes, sino que ya se tomó la decisión de abrir. Ahora, si hay que vacunar, que me parece correcta también esa posición del ministro, hay que vacunar el entorno, eso no será tan rápido como muchas personas pudieran creer que es. Pero además, detrás de esa apertura, por lo menos en lo que tiene que ver con el sector público, es muchas las cosas que hay que hacer. Porque volver a las aulas de manera presencial implica toda una maquinaria que hay detrás y que debe funcionar de manera paralela y en muchos casos inclusive mucho antes de abrir las aulas para que pueda fluir el año. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esos estudiantes que van a empezar a ir a sus aulas, hay que darle desayuno, hay que darle el almuerzo. En muchos casos se daba la merienda a los que están en tan extendida. Entonces, pero a esas personas que son los de más escasos recursos, hay que proveerle de los útiles, de las herramientas, de los uniformes. Es decir, hay muchas cosas que van de la mano con la apertura del año escolar de manera presencial, con el regreso a la presencialidad de manera ya al 100%, que requieren tiempo, que demandan de tiempo, sobre todo cosas como, por ejemplo, procesos administrativos, que hay que abrir licitaciones, que hay que hacer llamados a toda esa gente que son las que preparan, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, que preparan el desayuno escolar. Pero también hay otro aspecto muy importante, y es uno que ha señalado, ha estado reiterando la Asociación Dominicana de Profesores, y es el tema de las condiciones físicas de las escuelas.
Están todas las aulas, están todas las escuelas en condiciones para recibir a los millones de estudiantes que deben de ir a ella, que empezarán a ir a partir de que se anuncie la vuelta a la presencialidad. No, porque la ADP ha estado hablando siempre, no solamente de que para volver a la presencialidad, todos los profesores y el personal administrativo, el personal de apoyo que trabaja en el sector deben de ser vacunados. También ha hecho un llamado a las condiciones de esas escuelas, donde en muchas hay inclusive problemas serios de agua. En un momento en donde un establecimiento, sea de la naturaleza que sea, máxime si se trata de una escuela, no puede empezar a operar si no tiene agua. Porque me imagino que dentro de los protocolos que se van a establecer, pues deberá hacer el lavado de las manos de manera recurrente durante la jornada de clases diaria. Entonces, es mucho lo que hay todavía que montar, que hacer para abrir las clases. Y entonces yo me pregunto, bueno, el lunes que viene estamos a 10 de mayo. Se ha creado ya la expectativa, ¿verdad?, de que el ministro vaya ese día a anunciar cuándo se abrirán las clases. Pero las clases terminan en junio, a menos que entonces no se decida continuar las clases y que no haya vacaciones. Bueno, vamos a esperar cuáles son esas informaciones, cuáles son esos detalles, porque no es solamente decir, bueno, vamos a aperturar en un mes, en 20 días, en 3 semanas, es cómo vamos a aperturar, porque a los padres hay que darles garantías de que estarán las condiciones dadas, todas las condiciones dadas, para que sus hijos puedan ir de manera segura al aula, pero también los profesores, pero igualmente el personal que trabaja ahí. Entonces también estamos hablando de que el país necesita conocer los detalles. Todas estas cosas que, como yo decía en mi comentario al inicio, confluyen alrededor de la toma de decisión de abrir las clases de manera presencial. Vámonos, Cundo.